1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervaso Antonio Posadas, nombra al general José de San Martín gobernador intendente de la provincia de Cuyo, que comprendía las jurisdicciones de Mendoza, San Juan y San Luis. El 17 de agosto de 1850 muere en Boulogne-sur-Mer, Francia, nuestro general don José de San Martín. Obtuvo su primer victoria en la causa de la independencia de América en el combate de San Lorenzo, al frente de los granaderos a caballo. Fue gobernador intendente de Cuyo y organizó el ejército de los Andes. Tras cruzar la cordillera obtuvo las victorias de Chacabuco en 1817 y de Maipú en 1818, que aseguraron la independencia de Chile. En julio de 1821 entró en Lima, Perú, y el 28 de ese mes declaró la independencia de ese país. Las desavenencias con el gobierno de Buenos Aires lo decidieron a emigrar hacia Europa. Había nacido en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero del 1778. Muchas gracias, Vivi. Pasamos al comité de la Fundación Rotaria. Fernando, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Como miembro de la comisión de la Fundación Rotaria, lo que me gustaría comentarles es que el Rotary de Lobos está emprendiendo la tarea de llevar adelante dos de los programas más de los importantes de Rotary que tienen que ver con las subvenciones. Hay una de las subvenciones que se llama distrital y otra de las subvenciones que es de índole global. Las subvenciones están trabajadas por lo que es la Fundación Rotaria y se nutre de aportes que hacemos los socios de manera semestral. Cada uno de los socios de los clubes que están alrededor del mundo aportan tanto a la Fundación Rotaria de Rotary Internacional como a la parte del distrito, la cuota parte del distrito. Con esos fondos, tanto el distrito como la Fundación Rotaria lo que da a nivel mundial son subvenciones que son canalizadas para poder adquirir algún bien que necesite la comunidad. Por ejemplo, nosotros el año pasado participamos en una subvención distrital para comprar un cardiodesfibrilador para una de las unidades del grupo de bomberos de Lobos. La compra de esto tuvo en parte el 50% lo pagó la subvención distrital y el otro 50% fueron con fondos propios que pudimos recaudar con distintos eventos. Nosotros este año tenemos el proyecto de llevar adelante las dos, del pedido de las dos subvenciones. Uno va a ser de la subvención distrital, que va a tratar de cubrir el 50% de la máquina esta que queremos comprar para ADIM. Y la otra subvención, que va a ser una subvención global, es un programa de mayor importancia que tiene Rotary Internacional, y es un proyecto que estamos elaborando junto con el director del hospital de acá de Lobos, todavía no tenemos bien definido de qué para qué vamos a aportarlo, pero estamos trabajando para beneficio de nuestra comunidad. El director está elaborando dos planes alternativos para dos proyectos diferentes. Vamos a tratar de llevar adelante este primer año, uno de ellos al menos, o comenzarlo, como para poder juntar esos fondos y poder empezar a elaborar un buen proyecto para nuestro hospital. También estamos acompañados por otros socios de nuestra localidad que están colaborando con este proyecto. Eso quería comentarles. Gracias, Fernando. Pasamos al informe del Banco Ortopédico, Ricardo. Bien, buenas noches a todos. El Banco Ortopédico, está bueno definir primero de qué consta. Bueno, distintos elementos, los más básicos que nosotros tenemos, y ahí un poco es donde cumplimos esta función social,
es la disponibilidad de camas ortopédicas, sillas de ruedas, andadores, trípodes y muletas. Este tipo de elementos son dispuestos para el uso de la comunidad mediante la retribución de un pequeño canon que el club lo utiliza para la reposición de elementos, para reparaciones, para los traslados y demás. Y bueno, no siempre sobra como para que podamos adquirir, pero bueno, ahora nos hemos puesto en campaña para tratar de ser más cuidadosos, pero no tanto por cuidadosos, sino por preocuparnos más en buscar recursos, ya sea desde la comunidad o de donde se pueda hacer distintos tipos de eventos. ¿Qué zona o margen o parte de la sociedad cubre este banco ortopédico? Y principalmente gente de más edad, de mediana o mayor edad, que en principio mucha de esta gente tiene su obra social que les provee estos elementos. Pero, ¿qué problema tiene? Los tiempos. Los tiempos a veces no son los mejores y entonces justamente Rotary cubre esa impronta de algún par de meses que demora la provisión y bueno, y ofrece estos elementos para uso de la comunidad. Así que, no sé, miro qué tenemos pendiente, qué tenemos como deuda. Es que recién ahora nos hemos fijado, después de mucho tiempo, que hay un sector de la población que no habíamos cubierto, que es de los elementos pequeños para chicos de baja edad. Y así que, bueno, nos vamos a ocupar de que esos sean los elementos que vamos a incorporar en corto plazo con las recaudaciones de eventos. Y también no dejar de pensar en este tipo de elementos para gente de mayor peso, mayor tamaño, digamos, y que podamos cubrir sin ningún tipo de restricciones. Así que bueno, eso es todo lo que se puede comentar de este banco ortopédico. Gracias. Gracias a vos, Ricardo. Pasamos a la rueda de familia. Escuchamos a Mariana. Bueno, buenas noches. Mariana Laveglia, la señora de Gabriel. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, contarles que desde la rueda surgió la idea de acompañar el festejo del Día del Niño, que es un clásico en nuestra ciudad, y que Rotary siempre colabora con premios o con alguna otra iniciativa. Y bueno, dadas las condiciones que todos conocemos, se pensó en un concurso de pintura digital destinado a los alumnos del nivel primario, todos los ámbitos. Entonces se pensó en hacerlo a través de las escuelas, abarcando a la totalidad de escuelas urbanas, rurales, estatales y privadas, de educación especial y de artística. Bueno, la idea fue surgiendo, se fue trabajando en equipo, aportando ideas, y bueno, cuando se pensó en qué tema trabajar, nos era muy difícil escapar al tema del coronavirus, porque atraviesa todos los rincones y iba a sonar artificial otro tema. Así que la temática que se trabaja es soñar e imaginar el encuentro. Se pensó en el encuentro como desde un valor de la esperanza, que también se toma como valor propio del Rotary, como un sentimiento que le da un sentido a la vida y que permite pensar en hacer realidad aquello que uno desea, que sueña, y que creo que esto nos abarca a todos. Entonces se pensó en que canalizar a través del arte iba a venir muy bien para los chicos en edad escolar, iba a ser una actividad para las maestras, sobre todo del área artística,
Y bueno, es un modo de colaborar, de contribuir a la actividad áulica, que debe ser compleja hoy por hoy, contribuir a que la familia pueda acercarse, y bueno, durante todo el mes de agosto, con la colaboración de muchas mujeres del Rotary, de la Rueda, se logró comunicarlo, difundirlo a través de las escuelas, y bueno, ya está en marcha, así que será una actividad para hacer los chicos durante el mes de agosto. El 4 de septiembre se entregan los trabajos, y bueno, para poder elaborarlo, como uno no conoce demasiado, se convocó a 3 profesores de artística que elaboraron el proyecto, establecieron las bases, las categorías, y se buscó fundamentalmente la inclusión de todos los chicos. Por eso es que los requisitos son muy elementales y accesibles a todos. Se les pidió que sea una hoja A4, con elementos libres. Bueno, lo que se va a considerar sobre todo es la participación, la disposición, y sobre todo buscar otro medio para que canalicen tal vez temores, dudas, y bueno, imaginar algo lindo que todos anhelamos. ¿Algo más? Eso sería. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestra Cholita Gregori, con información rotaria. Todo tuyo, Cholita. Para nosotros es Cholita. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, haciendo un resumen muy escrito de cómo se crea el club y cuál es la actividad que desarrolla. Nuestro club nace gracias a la iniciativa de un gerente de Banco Nación, venido de Vicente López a trabajar acá, Lobos, y trajo la inquietud de formar un club rotario, apadrinado por el club de donde era oriundo. Así nace un 21 de abril de 1941. O sea que el próximo año, el 2021, cumpliremos 80 años de existencia. Ser rotario tiene como finalidad prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. La reunión fundacional fue en el Club Social, aquí en Lobos, donde se reunieron muchos vecinos profesionales, comerciantes, empresarios, y así se formó la primera comisión. Las sedes de reuniones fueron muchas e iban rotando en el Hotel 9 de Julio, Salón Italiano, Lobos Athletic Club, Automóvil Club, etcétera, etcétera. Hasta que se pudo adquirir una vieja casona en la calle Dorsey, pero poco después se presenta la oportunidad de la adquisición de un inmueble en la calle Irigoyen, donde funcionaba la confitería bailable Guaconda. Se vende la casa de la calle Dorsey y se adquiere la misma. Desde entonces la Casa Rotaria ha servido para nuestras reuniones, para los interclubes, para aquellos que han solicitado con fines humanitarios y culturales. Todos los años Rotary tiene un lema, y este año es Rotary abre oportunidades. Por lo tanto, nuestras acciones son tendientes a satisfacer ese objetivo. Este lema internacional se fija en una convención que se realiza cada año. Los socios rotarios pagamos una cuota, una parte se destina a los programas de Rotary Internacional y otra queda acá en el distrito. Los socios nos reunimos una vez por semana. Así se hace en todo el mundo. ¿Cuáles son los programas que se desarrollan en el Club de Lobos? Programa Polio Plus, Maratón, apadrinar el taller protegido ADIM, apadrinar Hogar de Ancianos. En noviembre se entrega en cada establecimiento educativo el diploma al mejor compañero del último año del nivel secundario, elegido por su grupo. Mejor compañero laboral de alguna empresa,
Otro servicio es el banco ortopédico, del que hemos escuchado recién, que se alquila a muy bajo precio los elementos, sillas, muletas, etc. En cuanto a la organización interna del club, nos manejamos con 4 avenidas de servicios. Hoy está más desarrollada con comités y demás, pero en realidad funcionan en base a estas 4 avenidas, que son las del servicio a la comunidad, el servicio a través de la ocupación, como traer, por ejemplo, una persona o un orador que hable sobre algún tema significativo, la avenida del servicio internacional y el servicio en el club y con los socios. También Lobo tiene un Interac, que fue uno de los primeros en Latinoamérica. En el año 2005 se donó un reloj que está en la Plaza 1810 a raíz de la fundación de nuestra organización. En el año 2006, nuestro rotario Miguel Cánchero fue elegido gobernador del distrito. Lobos tuvo otro gobernador también, que fue Abel Fernández. Rotary nació como un club de hombres, pero en la década de 1960 se permitió la incorporación de las damas rotarias. Esta es más o menos la síntesis de nuestro club. Habría mucho para hablar, pero lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue todo lo de los comités, de las distintas actividades que se van realizando. Gabriel, te paso la palabra a vos para que presentes a nuestro invitado. Bueno, recién Cholita decía, yo pensaba, no, Rotary abre oportunidades. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de abrir la oportunidad de una nueva mitad con la presencia del Club Rotario Puebla, Reforma del Distrito 4180 del Estado de México, por lo que le vamos a dar la palabra a nuestro nuevo amigo Germán González Méndez. Muchas gracias. Quiero decirles que me siento sumamente honrado y muy contento de saber que los programas que llevamos en México son exactamente los mismos que se llevan en Argentina y en todos lados. No obstante que yo he estado de visita en algunos otros países, nunca había tenido la oportunidad de estar en una videoconferencia como ahora, viendo la hermandad con la que se manejan, viendo el espíritu de camaradería, pero sobre todo el ver que el programa sigue su propia, no tiene ninguna alteración y que por el contrario existe una participación muy importante de cada uno de los comités y cada una de las avenidas. El haber escuchado ahorita el informe de cada una de las avenidas, me invita a decirles que los quiero poner como ejemplo en mi club, porque creo que algunos de esos temas hemos venido dejándolos no por desinterés, sino por lo que ya les comentaba con anterioridad. Tenemos gente muy nueva, gente que nos vino a ayudar y apoyar porque decidimos no dejar caer el club, decidimos que no desapareciera. Ahorita no logro entender con lo que acabo de escuchar cómo es posible que un club que nace hace 80 años siga conservando ese espíritu, ese dinamismo, y en nosotros haya sucedido lo contrario, que la edad se nos haya venido encima, que de nuestros socios, que seguramente pensamos nosotros que íbamos a ser eternos porque nunca nos preocupamos por invitar a más socios, y si bien es cierto que llegaban muy esporádicamente, escasamente para suplir a quienes se iban. Y la edad se vino, fallecieron 5 o 6 de los socios que originalmente comenzamos el club. Yo me considero de los socios más nuevos de esa generación y fui de los impulsores para que nuestro club no desapareciera. Yo me llevo como ejemplo
esta forma de trabajo, este espíritu de colaboración, esta manera tan integrada de trabajar, y yo los quiero conservar como buenos amigos. Me gustaría que me dieran la oportunidad de volver a sesionar con ustedes, porque creo que tenemos mucho que aprender. Más allá de esto, quisiera invitar a algunos de los socios de mi club para ver la posibilidad de, como dijo nuestro compañero Gabriel, de ver la posibilidad de trabajar en algo conjunto y hacer de Rotary algo más grande. Muchas gracias por tus palabras, Germán. Muchas gracias, Germán, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, esperemos que a partir de esta reunión los lazos entre nuestro club y el tuyo se vayan nutriendo cada vez más y se vayan fortaleciendo. Siempre gracias. serán bienvenidos. Muchas gracias. Además, quiero agregar que siempre he tenido la ilusión de conocer la República de Argentina. Coincidentemente, yo tenía planeado a inicios de este año un viaje a Buenos Aires para fin de año. Lamentablemente, el tema del COVID vino a trastornar todo, pero quiero decirles que toda la vida he tenido la ilusión de conocer su país. Tenemos en México la idea de que ustedes son un pueblo muy trabajador, un pueblo muy culto, y ahora que los escucho, veo que todo lo que nosotros nos hemos imaginado de Argentina y de los argentinos es muy real. Y me lamento mucho que este año no haya podido cumplir ese sueño, pero espero que el año siguiente sí lo pueda concluir. Muchas gracias. Bueno, y ya sabés que cuando decidas venir a Buenos Aires tenés un faro que te va a orientar y es precisamente nuestro club que te va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como se dijo anteriormente, este es un mes muy especial para nosotros porque precisamente es el mes donde fallece nuestro general San Martín. Aquí nosotros podemos decir que el culto del general San Martín se acrecienta cada día, la grandeza de su espíritu, par de la grandeza de sus hazañas libertadoras, se hace cada vez más presente como norma y ejemplo, no solo en el ánimo de los argentinos, sino también de todos los americanos. Y esta noche es un gusto tener entre nosotros a representantes de la Asociación Sanmartiniana Coronel Dionisio Urquiola, y también para mí es un orgullo formar parte, y les agradezco la invitación ante la convocatoria para ser miembros de ese noble grupo. María, te paso la palabra. María es la presidente de la Asociación Sanmartiniana de Lobos. Tenés el micrófono cerrado. Tenés el micrófono. Ahí está. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que agradecemos poder encontrarnos con ustedes y poder contarles un poco a todos de qué se trata la Asociación Sanmartiniana. La asociación comienza en el 2015, comienza por un encuentro de amigos, donde en realidad lo que los unía, esta amistad, era el cruce de los Andes, era el orgullo que tenemos y lo que pensamos en el general San Martín, y lo que lo seguimos en cuanto a valores y en cuanto a marcarnos un rumbo, ¿no? Sobre todo con la crisis que está atravesando nuestra sociedad. Bueno, empezamos en el 2015, tenemos dentro de actividades primarias y actividades secundarias para realizar durante el año. Dentro de las actividades primarias tenemos el cruce de los Andes por el Paso del Planchón, que es uno de los 6 cruces que hizo la campaña libertadora. La idea es transmitir por sobre todo el legado sanmartiniano a la sociedad y muy especialmente a los jóvenes. Nosotros
todas las propuestas nos apuntan a la juventud. Creemos que si los adultos no proponemos a la juventud, no hay quien proponga. Entonces queremos aprovechar este grupo de amigos que en realidad somos para transmitir valores sanmartinianos y transmitírselos a la juventud, marcar un rumbo. Bueno, dentro de las actividades que tenemos como primarias está el cruce por el Paso del Planchón, o el viaje a la ciudad de San Lorenzo. Siempre estas actividades las hacemos, si bien las hacen mayores, también buscamos que los chicos estén becados, que la juventud esté becada para poder realizar estas actividades. Bueno, el homenaje al natalicio, por supuesto, del general, un certamen de historia, que lo hacemos con los tercer años de los colegios secundarios, tanto primarios como secundarios privados como estatales, y colaboramos con el Hogar Sagrada Familia, ya que nosotros también somos padrinos del asilo de ancianos de Lobos. Y dentro de las actividades secundarias que tenemos, bueno, las salidas educativas con los chicos, charlas motivadoras para los adolescentes y para profesores, para que se unan a participar en esto de transmitir los valores sanmartinianos. Todas las propuestas que salgan a beneficio del Hogar Sagrada Familia también apoyamos. Vamos a ser fuimos el año pasado sede del primer encuentro de asociaciones sanmartinianas bonaerenses, y tenemos para el 2021 ser sede de las asociaciones sanmartinianas nacionales. Y después tenemos, bueno, tratamos de, en cuanto a Malargüe, que es donde nosotros hacemos el cruce, tratamos de desarrollar principalmente a las familias agropecuarias. Nosotros lo hacemos con los arrieros, y bueno, y realmente cuando uno entra a caminar las provincias y nos alejamos de Buenos Aires, estamos muy, muy atrasados en cuanto a tecnología y en cuanto a lo que es lo agropecuario. Así que bueno, desde enseñar en un momento a cómo tenían que trabajar con las ovejas, también todo lo que es el tema de semillas, y hasta un tractor logramos que llegue a la ciudad de Malargüe, porque realmente estaban haciendo la siembra manual, ¿sí? Como lo hicieron nuestros abuelos. Ellos están en la actualidad haciendo siembra manual. Bueno, después dentro de las actividades secundarias tenemos tareas de refacción y mantenimiento de la entidad benefactora, muestras fotográficas, después tenemos la participación con el Honorable Consejo Deliberante para el tema de poder dar nombre a las calles de Lobos que tengan que ver con la gesta sanmartiniana. Después el acompañamiento a las escuelas, tanto de Lobos como principalmente las escuelas de Malargüe. Somos padrinos de la escuelita del Cortaderal, y asistimos también a la escuela de los Molles. Y después, en cuanto ya para cerrar, este año con el tema de la pandemia, que hemos empezado a comunicarnos mucho virtualmente, lo hacemos a través del Facebook, a través de Instagram, y lo hacemos a través de un canal de YouTube, que lo habilitamos ahora hace muy poquito, en realidad este mes, por el mes sanmartiniano, y la idea en estos es transmitir, una forma de llegar a más gente, transmitir los valores sanmartinianos, ¿sí? Y la idea es que se haga con lenguaje de señas, y ahora estamos viendo de comunicarnos con una biblioteca que pueda hacer la transcripción a través del sistema Braille, para poder llegar a la sociedad, a aquellos nenes tanto ciegos como sordos, poder llegar y que sea más inclusiva la comunicación. Así que bueno, muchísimas gracias por dejarme participar. Gracias a vos, María. Cuando con Marcelo y con María veíamos o decíamos qué tema podemos tocar de San Martín aquí,
Bueno, ellos propusieron algo que esté relacionado con la generosidad de San Martín, algo que esté relacionado con la ética, principios básicos para nosotros los rotarios también. Y también coincidimos en la elección del disertante, que tenemos realmente un disertante de lujo esta noche, que nos va a hablar como tema de la noche, relacionado a esto que comentaba, ¿no es cierto? El disertante va a ser Guillermo Alfredo Bayo, nacido en Capital Federal, siendo su madre nativa en nuestra ciudad, en Lobos, y él se radica aquí en Lobos a partir de los 16 años, donde concluye los estudios secundarios en el Colegio Presbítero Albertini, el colegio comercial, ¿no es cierto? Guillermo es casado, tiene 3 hijos, profesor de historia y licenciado en gestión educativa. Durante 42 años ejerció la docencia en los niveles medio y superior. Por supuesto que es un gran admirador de nuestro Libertador, integrante de la Asociación Sanmartiniana y director académico de esta asociación. Guillermo, todo tuyo. Muchas gracias, Andrés. Para mí estar presente es un enorme gusto, además de lo importante que ha sido el poder enterarme de mucho que no conocía del Rotary y que me han ilustrado de una manera muy interesante. Y estoy también cumpliendo con una deuda. En el año 2015, Miguel Cánchero me había convocado para una reunión de estas, en las que tenía que concurrir, podíamos en esa época ir personalmente, y resulta que hubo unas tormentas o algunos problemas que finalmente hubo que posponer. Me acuerdo que creo que la sede puede ser que estaba ocupada con algo que habían reunido, no se podía hacer la reunión. Bueno, pasó el tiempo, en otro momento me dijeron yo no podía, justo me coincidía que eso, los días lunes tenía clases a la noche, y quedó, y ahora me doy cuenta, porque buscando en mi computadora veo que tengo archivos de ese año 2015, de agosto, en los que estaba preparando material para la charla sobre San Martín. Así que con esto creo que espero en esto de compartir unas ideas sobre nuestro Libertador con ustedes, que esta es la idea, me siento contento de poder cumplir con algo que había quedado pendiente. Bien, cuando me piden, o por lo menos sale en la charla que teníamos dentro de la asociación, esta idea de hablar de San Martín y sobre todo de su aspecto solidario, el aspecto de servicio, prácticamente no se puede hablar de San Martín sin mostrar esa faceta, porque está permanente en toda su vida. Quiero agradecerle a Marcelo Gatti, porque él también ha colaborado sobre todo con esta documentación de esta charla, en la que me fue haciendo un estudio sobre una serie de efemérides sanmartinianas, en las que queda muy en evidencia esta parte, este aspecto de la vida de San Martín. Cuando comencé con las ideas sobre esto, enseguida empecé a pensar en servicio, solidaridad. Me vinieron 2 palabras a la mente, y 2 palabras que tienen mucho que ver con aquella época en la que vivió San Martín. La palabra caridad, una palabra muy utilizada por la Iglesia, fíjense que es una de las virtudes teologales, y filantropía, que es una palabra que aparece en ese periodo, en ese siglo XVII de la Ilustración, en donde justamente muchos librepensadores y quienes se querían desprender de la tutela de la Iglesia empiezan a ver que el hombre tenía que brindarse a los demás de alguna manera, y no querían utilizar esa palabra porque la veían como muy ligada a lo religioso.
Entonces empieza a utilizarse esa palabra filantropía, que hoy nosotros ya prácticamente ha quedado relegada, no es de uso común. Yo, haciendo un análisis de esto en la vida de San Martín, me quedo con una palabra que se utiliza hoy mucho, y que es la empatía. Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, y que uno lo ve permanentemente en toda la vida de San Martín. En todos los aspectos. Después vamos a analizar algunos, pero en todos los aspectos se ve esto, que yo después lo asociaba con sus habilidades estratégicas, que indudablemente llevan a tener que ponerse en el lugar del contrincante. San Martín fue un gran jugador de ajedrez. Él practicaba muchísimo el ajedrez, y justamente a partir de las jugadas de ajedrez se manifiesta toda una estrategia adelantándose a los movimientos del contrincante. Esto es lo que muchas veces hizo genialmente en el campo de batalla. Pero fíjese que no queda ahí. No queda ahí esta empatía, esto de San Martín de ponerse en el lugar del otro. Lo vemos siempre en todas sus actitudes como adelantándose para estar al servicio de los demás y tratando de atender incluso situaciones, incluso hasta ajenas para él. Situaciones de gente que uno dice, no, él nunca hubiera vivido en esta situación. Y sin embargo, él bajaba a la situación de cada uno, desde la atención de los hijos de los esclavos, la liberación de las cargas de trabajo de los aborígenes, los indios, como se les decía, en el Perú. Y se ve siempre tratando de ocupar ese lugar del otro y ver cómo se puede llegar para solucionar un problema, aún de sus enemigos, aún de sus enemigos. Es notable en el Perú, por ejemplo, cuando empieza a haber algunas represalias contra los realistas, porque los patriotas empiezan a imponerse, y entonces empieza a haber como represalias en contra de aquellos que estaban del lado de la monarquía, y dicta leyes para proteger a esa gente. O sea, proteger a los que habían sido los enemigos, los que habían estado del lado del enemigo. Incluso ahí hay algunas ordenanzas muy notables, ¿no? Por ejemplo, el derecho de propiedad era muy común en el Perú, en esta época, los allanamientos. Con la excusa de que eran realistas, se allanaban las casas, se ingresaba, incluso jurídicamente, el que era allanado tenía que demostrar que el allanamiento había sido injusto. Fíjense, lo que él logra es a la inversa. No se puede hacer allanamiento si no hay una orden de la autoridad competente. En un principio fue de él, directamente, para frenar esto. Y después sí quedó en manos de jueces que iban a ocuparse de esto. Así vemos un montón de actitudes. A mí me interesaría, previamente a desarrollar un poquito algunos de estos aspectos, que tengamos en cuenta unas cuestiones sobre la vida de San Martín. Algo que a veces mucho se habla de San Martín, pero nos cuesta detenernos, ¿no? Pensar que San Martín se fue de aquí, de nuestro Río de la Plata, se fue a los 5 años, y que hasta los 11 tuvo la educación de la familia y de las instituciones educativas españolas, viviendo allá en España. Hasta a los 11 años recién entra a la formación militar. Permanece 22 años en esa formación. Está desde el año 1789 al año 11 en su formación de niño, digamos, su escuela de niño, ¿no?
Y va desde el año 1789 que entra al servicio de España y está hasta el año 11 en que pide el retiro para venir a América. En América, aquí en ese periodo de su vida que produce esta campaña continental que nos asegura la independencia al Cono Sur, son entre 10 y 11 años, 11 años más o menos. Y luego retorna a España. Cuando nosotros sacamos la cuenta, el total de lo que vivió entre su pequeña infancia y esos 11 años y algo que está durante su campaña, nos damos cuenta que lo que nos ha dejado él lo hizo en menos de una tercera parte de su vida. Realmente es notable este impacto de cómo en ese poco tiempo pudo brindar tanto. Y el periodo ese que está en España, yo quisiera acá citar las palabras de un historiador, gran sanmartiniano, uno de los fundadores del Instituto Sanmartiniano Nacional, que dice: San Martín, en lugar de hacerse soldado para la revolución, como sucedió con la mayoría de los jefes militares americanos, él dice, fue soldado para la revolución, no con la revolución. No, nosotros tenemos el caso claro de Belgrano, por ejemplo, ¿no? Notable padre de la patria, como lo veíamos hace unos días en esa hermosa charla a la que pudimos asistir. Sin embargo, Belgrano se hizo improvisadamente militar a partir de los hechos de la revolución. San Martín vino hecho un militar. Y esto uno se lo tiene que agradecer a España, ese periodo que él vivió en España. Desde sus principios en el ejército español, una de las campañas primeras que realiza, 13 años, la defensa de Orán, en el norte de África, defensa contra los naturales del lugar, los bereberes, los habitantes de Marruecos, que querían sacudirse el dominio de ese enclave que tenían los españoles ahí en la costa del Mediterráneo, y la ciudad de Orán, y allí va San Martín destinado a defender. Ahí es famoso el hecho de que se ofrece él como guardia en el polvorín. O sea, sin ver los peligros que otros no querían asumir, él se ofrece con 13 años. Un lugar donde vivió sus primeras experiencias de guerra. En algún momento menciona la tristeza de ver morir compañeros por primera vez. Lo hizo a esa tierna edad, ¿no? Hoy en día nosotros, un chico de 13 años, un preadolescente, lo tenemos un poco entre algodones. Y él vivió eso, a partir de ahí. Y hasta el año 11, fin del 11, que pide su retiro y se viene a América. Fíjense que después que se va de acá, el resto de su vida, que son 20 y pico de años, 28 años, 28 y pico, 29, lo va a transcurrir, salvo una muy breve venida al Río de la Plata, en la que ni siquiera desembarca, para en Montevideo, no llega a Buenos Aires, lo va a transcurrir el resto en Europa, siendo que él quería tanto poder venir a su tierra. Porque eso lo dice. Con respecto a San Martín, desde el punto de vista historiográfico, San Martín es un hombre que no dejó memorias, como muchos otros que escribieron memorias. San Martín no dejó memorias, pero San Martín dejó una gran cantidad de cartas. Cartas que él escribió a sus amigos, cartas que escribió a autoridades, cartas que escribió incluso a muchos que le pidieron recuerdos de sus campañas, de sus acciones, para escribir sus propias memorias. Famosas, por ejemplo, la del general Miller, donde hay un montón de cartas donde él le recuerda, San Martín le recuerda a Miller hechos de todas sus campañas, que Miller después los incluye en sus memorias.
Así es como reconstruimos esta historia de nuestro libertador, basándonos en todo eso, en esos escritos de él y en los testimonios de quienes vivieron esa época y nos cuentan las particularidades de la vida de alguien que llamaba la atención, llamaba la atención por estas cualidades tan excepcionales que demostró a lo largo de toda su campaña. Yo, para introducirnos, digamos, en esta perspectiva de alguien que se brinda al servicio de los demás y que ese servicio lo hace atendiendo a las más variadas necesidades. He recurrido también a otro historiador, Horacio Timpanaro, que tiene un trabajo donde él destaca los renunciamientos de San Martín. Y se me ocurrió seguir un poquito para estos minutos de charla, seguir lo que él propone. Él dice, y siempre estos renunciamientos los hizo en pos de un bien superior y un bien para los demás. Esto nos demuestra esta calidad de valores que tenía San Martín, que después vamos a ver cómo quedan plasmados también en otros documentos, ¿no? A lo largo de la vida de San Martín, que se producen en toda su acción política y acción de conducción. El primer renunciamiento que menciona Timpanaro dice, a la carrera personal en el ejército español. San Martín se va del ejército español siendo un militar sumamente exitoso. Si bien no tenía las condiciones para llegar a los más altos grados, porque para eso en esa época había que pertenecer a la nobleza española y sobre todo haber nacido en ser español peninsular. San Martín era español americano. Como nosotros, bueno, así le llamaban los españoles a lo que nosotros decimos los criollos. De todos modos, había sido premiado y en sucesivas veces había sido ascendido, incluso después de sus acciones en el campo de batalla, no por una cuestión administrativa, sino por destacarse como la famosa actuación en Bailén, la batalla de Bailén, primera gran derrota que se le produce a las tropas napoleónicas en la historia. Napoleón, todas las tropas de Napoleón, triunfo, 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 triunfo. Hasta que en España, en Bailén, lo derrotan un ejército español con algún auxilio inglés y muchos voluntarios, guerrilleros y demás. Y logran derrotar a las tropas napoleónicas. En esa batalla participó San Martín y tuvo una destacadísima actuación, por la que recibió una medalla famosa que él conservó a lo largo de toda su vida. Eso lo renuncia, lo deja en el año 11, porque su conciencia le decía que tenía que brindarse a este movimiento nuevo que había surgido en América y que era un movimiento por la libertad, que él consideró siempre americano en su totalidad. Más allá de que después esto dio resultado a diferentes países. Ese es uno de sus grandes renunciamientos, en donde incluso cuando se va, sus superiores se lo otorgan mencionando sus condiciones de servicio de los 22 años que había estado en el ejército español. Con la Avenida América se produce otro renunciamiento. Y es el renunciamiento a la vida familiar. San Martín, cuando deja España, deja a su madre anciana y a su hermana. Los hermanos también eran militares, todos estaban en distintos destinos. Hay uno que muere en las Filipinas, que en ese entonces era colonia española. Su madre y su hermana, la hermana era la mayor, y que
él las abandona, las deja en España. Ustedes saben que en esa época, bueno, dejar para un viaje y en estas características, era para que tal vez no iba a volver a verla, como fue. Pero también, desde el punto de vista familiar, hay otros renunciamientos. Uno muy importante es el renunciamiento de la vida con su esposa en Mendoza, cuando tiene que emprender la campaña. Luego, brevemente puede estar, pero justo cuando viene el nacimiento de su hija, no puede estar. Otro gran renunciamiento. Es más, su labor al frente de los ejércitos y la tarea de general y la tarea después de protector del Perú, le impidieron poder estar en los primeros momentos de la niñez de su hija, aun cuando su hija quedó huérfana. Por eso Merceditas queda en manos de su abuela. La va a tener en Buenos Aires y él después la va a pasar a buscar por Buenos Aires, cuando decide emprender su viaje a Europa, viaje del cual ya no volvería. Otro renunciamiento que es reiterado en la vida de San Martín es el renunciamiento al poder político. Mucho se nos ha mostrado de San Martín como militar, sin embargo San Martín fue un genial político, un hombre con ideas muy claras y sobre todo con una conjunción muy interesante de ideas, en una época en la que el San Martín le tocó vivir un poco a caballo de dos épocas, ¿no? Por un lado, la época del antiguo régimen, de las monarquías absolutas, de las sociedades estamentales, las sociedades cerradas en las que se nacía noble o se nacía plebeyo. Y no había forma de cambiar esa situación. En el siglo XIX, vemos que a medida que avanza el siglo, todo el siglo que vivió después San Martín en toda esa primera parte, todo esto empieza a cambiar de manera notable. Empieza a haber un montón de ideas que van a romper con ese antiguo régimen, y aparece la idea de igualdad de los hombres, y aparece la idea de igualdad de derechos, y aparece esto de los derechos del hombre como algo inherente a todos, a donde no puede haber diferencias, y bueno, todo eso va a crear a lo largo de todo el siglo XIX, con una serie de luchas muy grandes, situaciones menos desiguales. Y él eso lo vio, adhirió con su formación a esas ideas. Pero por otro lado, logró conservar algunas ideas muy importantes que venían en esa sociedad en la que tanto interesaba el honor, en la que tanto se cuidaba el prestigio de un hombre. Eso lo siguió conservando mucho. Y vemos cómo en su acción política pone muy en claro, presente estas ideas, todas estas ideas nuevas que van a surgir allá después de la Revolución Francesa, después de la Revolución de Independencia de Estados Unidos y de todas las revoluciones americanas. Fíjense ustedes, nuestra revolución, a lo poquito de iniciar, declara la libertad de vientres, la libertad de los esclavos, la abolición de todo lo que era la tortura, una serie de cuestiones que tienen muchísimo que ver con una visión mucho más humana de la vida de todos los hombres, no de un solo sector. Así vemos cómo él, que no fue alguien que no le interesó tener el poder. Tuvo el poder para llevar adelante sus ideas, sus propósitos. Pero también nos advirtió, cuando dice: la pasión del mando es en general lo que con más empeño domina al hombre. En una de sus cartas, en el año 27, escribe eso, ¿no? Cuando asume en el año 16, fíjense ustedes,
preparando el ejército de los Andes, gobernando la provincia de Cuyo. Y prometo a nombre de la independencia de mi patria no admitir jamás mayor graduación que la que tengo, ni obtener empleo público. Y el militar que poseo, renunciarlo en el momento en que los americanos no tengan enemigos. O sea, ahí queda claro su objetivo, cuál era, ¿no? El logro de la independencia, la libertad en América. Eso era lo que le hacía detentar el poder. Después no lo quería. Así lo vemos renunciar en el caso del Protectorado del Perú, cuando reúne un congreso y deja en manos de los peruanos que resuelvan el futuro de su país independiente. Lo vemos cuando decide dejarle el camino libre a Bolívar, después de la entrevista de Guayaquil, cuando también en otra carta dice: si algún servicio tiene que agradecerme la América, es la de mi retirada de Lima. Y después se lo comenta, ¿no? O sea, esto ya estaba muy vivido en otros lugares de América. Ya nosotros, para esa altura, habíamos pasado las primeras guerras civiles, las de la década del 19, 20, las que son ahí a finales de esa década primera de nuestra vida independiente. Ya se veía como todos los revolucionarios, llegaba un momento en que empezaban a tener disensiones internas y empezaban a enfrentarse. Y eso San Martín lo ve muy claramente. Y ahí es donde él ve que está el límite. Le ofrecen en sucesivas oportunidades. La oferta de Lavalle, cuando viene el año 29, cuando no desembarca. Lavalle había hecho una revolución, lo había fusilado a Dorrego, había tomado el gobierno de Buenos Aires y le quiere ofrecer a San Martín. San Martín se da cuenta que no puede asumir en esas condiciones. Que asumir en esas condiciones era ir a la guerra civil. Y no lo hace, lo dicen muchas, hay un montón de cartas en las cuales lo va mencionando. Y declina y regresa. La oferta de Rosas, Rosas en un momento le ofrece ser ministro plenipotenciario ante el gobierno del Perú. También lo declina. En el año 39 declina también ocupar ese cargo. No viene tampoco por ello. Aunque por ahí deja dicho, me vendría muy bien porque puedo activar las deudas que los gobiernos de Perú y de Chile tienen de mis pensiones, en épocas que estuvo bastante mal en Europa económicamente, justamente por eso, ¿no? Porque le demoraban los pagos de las pensiones que tenía. El gobierno de Chile en algún momento, año 42, le ofrece trasladarse a Chile. Y ahí también renuncia. Se niega, y se niega en ese momento justamente porque un amigo fallecido, un gran amigo de él, Aguado, Alejandro Aguado, había fallecido en un accidente y él lo había dejado en su testamento como albacea de todos sus bienes, un hombre muy rico, un banquero europeo, y lo había dejado como curador de sus hijos menores de edad. Esto es una faceta interesantísima también de San Martín. Tiene que hacerse cargo de una fortuna y de hijos menores de un amigo. Y él administra y se hace cargo de eso, hasta que queda liberado, creo que es por el año 46, por ahí, ya queda liberado de esa tarea, dejando que esos hijos de Aguado, ya como adultos, se manejen independientemente. Aquí se me viene a la memoria también el mencionar, cuando hablamos del poder, el poder político sobre todo, mencionar la anécdota tan conocida, pero que es tan interesante, sobre cuando son capturadas, después del combate de Maipú, son capturadas las cartas que llevaba Osorio, el jefe realista, que se escapa, se va al Perú, va a tomar un barco en Valparaíso para irse al Perú. Y en el camino, después de esa derrota terrible que tienen los realistas en Maipú, en el camino es capturado una carroza donde iban todos los bienes de Osorio. Entre esas cosas estaban una serie de correspondencia.
esa correspondencia llega a San Martín. San Martín la lee y encuentra cantidad de cartas que le habían enviado muchas familias importantes y gente de poder de Santiago. En el momento en que se produce el desastre de Cancha Rayada, cuando creían que todo el movimiento de independencia estaba perdido y que los realistas iban a retomar el poder en Santiago. Ahí hay mucha gente que, por no perder sus privilegios, por no perder los beneficios, se habían mostrado con los revolucionarios, pero escriben cartas a Osorio. Esas cartas caen en manos de San Martín. ¿Qué hace San Martín con esas cartas? Fíjense que era una herramienta que le podía haber valido un enorme poder. Testimonios que le permitían entrar a la capital, a Santiago, y hacer una persecución de toda esa gente que eran traidores a la causa. San Martín las quema. Y su ayudante, O'Brien, un irlandés, que está con él, se extraña por eso. Porque cualquier otro hubiera usado como una herramienta para construir poder. Los tengo en mis manos, yo los persigo a estos enemigos que están disfrazados, esbozados, haciéndose los patriotas, y ahora están en confabulación, han estado con los realistas. Bueno, él las quema y dice, mira, O'Brien le contesta, la causa de esto es el miedo y la bolsa, el dinero. Gente que piensa que va a perder dinero y tiene miedo de perder sus privilegios. Una vez que la revolución se afiance, esto se termina. Fíjense ustedes si eso no es ponerse hasta en el lugar del enemigo que lo traicionaba. Sin embargo, esas cartas las quema y después dice, esta es la manera de pacificar, esta es la manera de que no haya guerra entre los americanos. Otro de los renunciamientos notables es el de los bienes materiales. El renunciamiento a bienes materiales, eso hay infinidad. Y acá, bueno, entre el material que también me ha ido recopilando Marcelo, aparece un montón de donaciones, entregas, renunciamiento a bienes que le otorgan, todo tanto en Chile como en Perú. Mostrando una actitud sumamente austera, ¿no? Timpanaro, cuando trata este tema, dice estoico, es un estoico, dice, ¿no? Y los soldados no conocen el lujo, sino la gloria, palabras de San Martín, ¿no? Ante estas situaciones. Le piden que ocupe una casa, le van a dar una casa del Cabildo de Mendoza, cuando llega a la ciudad, ¿no? Como gobernador intendente, no la acepta, no la acepta. Cuando le dan el sueldo dice la mitad, denme la mitad, la otra mitad para la causa, dice él. ¿Cuál era la causa? La creación del Ejército de los Andes, que tanto trabajo le dio y que tanto insumió y que le valió que hablara de Mendoza como la heroica, por todo el esfuerzo que hicieron los mendocinos en esa tarea. Así vemos también, estando en Chile, por ejemplo, le otorgan 10.000 pesos, él los deja para fundar una biblioteca, la Biblioteca Nacional en Santiago. El Cabildo de Mendoza le pide que una parte de lo que produce su pequeña, cuando nace su hija, le regalan a la hija, le regalan 200 manzanas en una finca. Él dice, no, me reservo 50, el resto es para otorgarla a los mejores soldados del Ejército de los Andes. Otro renunciamiento a bienes materiales. De esos hay montones, de esos le regalan vajillas, renuncia a todo. A todo eso siempre lo dejó. Y esto nos demuestra también esa actitud de vida austera, vivir con lo necesario y nada más. Hay muchas veces en las que menciona, ¿no?, en contra de los lujos, sobre todo cuando se está luchando por la libertad. Y el último renunciamiento, tipo de renunciamiento, que nos habla Timpanaro,
es el de vivir en su patria. Renunció a vivir en su patria. Si bien hay infinidad de escritos en los que nos dice cómo le hubiera gustado vivir, sobre todo en la Chacrita de Mendoza, donde en algunos momentos él hasta menciona con esperanza todavía, en las primeras épocas que está en Europa, en sus cartas menciona que es ahí donde quiere venir para terminar sus días y para vivir tranquilo. No lo pudo hacer. Y renunció también a eso. Y renunció varias veces. Incluso llegó al Río de la Plata. Y las condiciones no estaban dadas. Y entonces se resignó. Resignó ese proyecto, lo resigna en pos de algo superior, que era la paz y aquello de no levantar la espada en contra de los americanos, ¿no? Bueno, así es como vemos esta actitud de servicio permanente a los demás, incluso a costa de grandes renunciamientos en su vida. Y esto lo hace en pos de una idea muy clara, ¿eh? Tiene algunos principios, son muy claros y lo va a seguir siempre. Una enorme coherencia en donde va a seguir esos principios permanentemente. Algo que a partir de esto me surge, y siempre viendo este aspecto de la vida de San Martín, surge, tiene que ver con, ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo llega a esto San Martín? Y acá es donde bueno, yo digamos que coincidiendo con otra gente sobre San Martín, ustedes saben que ya es muy difícil elaborar una nueva hipótesis. Ha sido todo estudiado, todo dicho, muchísimo, analizado, pero en este caso uno atiende a su historia de vida. Indudablemente hay una básica formación que tiene que ver con su familia y tiene que ver con sus más tiernos años de infancia. Luego tiene mucho que ver la formación en el ejército español. Pero los años de formación del ejército español son años también de contacto con muchos americanos emigrados de aquí, mucha gente interesada en la independencia de estas tierras y sobre todo unos años que vive en Cádiz, a donde entra en contacto con la gente de la logia, en la que él empieza a militar, lo invitan, y empieza a imbuirse mucho de esas ideas. No obstante, yo creo que acá puedo coincidir con lo que dice Sartre, cuando dice: el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Y es así. Y yo considero que San Martín es un hombre que se hizo a sí mismo. Ustedes vieron el amor de él a la lectura y el criterio para elegir esos libros. ¿Qué es lo que leía? ¿Con qué se ilustraba? ¿Con qué se formaba? Y ahí es donde está el valor, ¿no? Él se formó en lo que le interesó formarse, no solo como militar, sino también como un hombre de su época que pudo influir notablemente en toda su actuación pública. Y eso lo hizo justamente tener esta formación. Una formación que nos dio por resultado esta figura innegable. No hay historiador que pueda negar el valor de la figura de San Martín en nuestra historia. A la corriente que corresponda, con la visión que quiera, pero no hay uno que no le reconozca sus valores. Podríamos seguir largamente, esto da para mucho, porque uno podría empezar a estudiar todo lo que produjo San Martín como norma. Y ahí tenemos el código de los granaderos, el código de honor de los granaderos, el código del ejército de los Andes, algo que es famoso, las máximas para la educación de su hija, máximas que escribió para él. Ustedes fíjense, si uno las lee,
no son máximas para su hija, son máximas para él. Él dice influir para tal cosa, influenciar para tal otra. Es lo que él tenía que hacer. Fíjense ustedes, un padre que durante muchos años no había estado con su hija, que tiene que viajar del Río de la Plata a Europa y que tiene que hacerse cargo de su educación. Él mismo por ahí dice que la tuvo que poner presa claro, una nena chiquita, 7 años, 8 años. Era tan inquieta que a veces la tuvo que dejar encerrada en el camarote en ese viaje que hizo. Y luego empezó a ocuparse de su educación a través de diferentes escuelas. Pero muy en claro nos muestra en esas máximas cuestiones de dos tipos. Hay algunas que son netamente éticas y hay otras que son de comportamiento social, cómo comportarse en el contacto con los demás. Muy interesante, seguramente todos en la escuela en algún momento las hemos leído, pero es interesante analizarlas en profundidad y sobre todo prestar atención a esto, ¿no? Están escritas en un tono, inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Es para él, eso es lo que él tiene que hacer. Se las escribe para cómo tiene que educar él a su hija. Finalmente, un poco cierra esta parte de la educación de su hija con lo que le escribe a la futura suegra, ¿no? Antes de que se case, la futura suegra de su hija, ¿no? Consuegra de él, la madre de Mariano Balcarce, el joven argentino que estaba allá en Francia y que era el novio de su hija, y en una carta le dice: la educación que Mercedes ha recibido bajo mi vista no ha tenido por objeto formar de ella lo que se dice una dama de gran tono, pero sí hacer una tierna madre y una buena esposa. Ahí nuevamente vemos, ¿no? ese tono de humildad, ese tono de ubicación, digamos, como en algún momento el profesor, el doctor Barcia, que ha escrito sobre San Martín, ha analizado mucho. Ustedes vieron, Barcia es gran doctor en literatura y miembro de la Academia de San Martiniana y también de la Academia de Letras y de la Academia de Educación, acá en Argentina. Y Barcia dice... era enemigo de los floripondios, y cuando él dice los floripondios se refiere y dice, es una manera muy propia de hablar de los argentinos, ¿no? Esa manera a lo grande de hablar, de usar muchas palabras, ahí lo vemos a San Martín muy parco, muy medido, eso. No obstante, divertido, como lo cuentan, músico, un gran guitarrista, amante del arte en toda su vida, llegó a ser pintor. En el Museo del Louvre hay guardados, porque no están a la vista, están en el depósito, 2 acuarelas de San Martín. Le gustaba pintar mucho escenas marinas. Escenas marinas. Bien, hasta acá más o menos, para no profundizar en la parte que les dije, que es toda la parte de normativa, donde daría para hacer todo un análisis nuevo, donde, bueno, seguramente tengo el material porque mucho de esa parte todavía no he mencionado y lo tengo acá preparado por Marcelo, que me ha dado una mano en estos aspectos. Me queda por mencionar algo. Creo que este sentido solidario sanmartiniano no se extingue en San Martín. Fíjense, su nieta, aquella que jugaba con las medallas, aquella que le dio las medallas para que no llore, porque tenía frío la muñeca, y él le da las medallas para que la envuelva con las cintas, ¿no?, de las medallas. Esa nieta, la menor, es la que va a recibir, después de la Primera Guerra Mundial, fíjense, va a recibir la medalla de honor del gobierno francés. Ella todavía está, sus restos todavía están en Francia. No pudieron ser traídos como los de su otra hermana, que murió bastante joven, María Mercedes, y como sus padres, Merceditas y Balcarce, que también fueron traídos y están en Mendoza.
Pero el cadáver de ella, el gobierno francés se negó, porque dijo que era una heroína de guerra francesa. Transformó su casa, que era un palacete, porque tenemos que pensar que las nietas de San Martín eran se casó, sobre todo la más chica, se casó con el embajador mexicano en París. Compraron una propiedad que incluso había sido de Luis XVIII, de uno de los Borbones en una época, uno de los reyes que tuvo Francia. O sea que era una especie de palacete. Esta mujer lo transformó, primero en un asilo de ancianos, y cuando vino la guerra, en un hospital. Y en ese hospital, y acá viene lo interesante que yo digo, lo que es la herencia sanmartiniana, se atendieron a franceses y alemanes. No importaba la nacionalidad de los dos países que estaban en guerra. Los heridos, ella los hacía ingresar a su casa y que allí los atendieran. Creo que esto, digamos que es una anécdota histórica y demostrada, ¿no? Claramente, pero que sirve para decir, bueno, esto lo sembró San Martín. Y creo que así es como debiera sembrar en cada uno de nosotros estas actitudes, ¿no? Que a veces... Guillermo, estamos en tiempo, esto es apasionante. Te agradecemos enormemente, como agradecemos también a María y en nombre de ella a todos los integrantes de la Asociación Sanmartiniana. Así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Viviana, primero vamos a hacer la presentación siguiendo con algo cortito y creo que va a ser atractivo. Tenemos esta noche aquí que nos acompaña a Carlitos Leiva. Carlos Leiva, aquellos que no lo conocen, es un cantor local quien desde muy corta edad permitió a los lovenses a disfrutar de su voz. Siempre ha estado presente contribuyendo con múltiples instituciones cuando así lo han requerido, como lo hemos requerido esta noche a él para que participe con nosotros. Él se ha hecho presente en varios certámenes de canto en diferentes puntos de nuestra ciudad, de nuestro país, perdón. El más importante fue con su gran amigo Luis Juliano en el Pre-Cosquín, tanto en el año 2000 como el 2001. El escenario Atahualpa Yupanqui, anclado en la Plaza Próspero Molina, ha sido testigo de esto. Siendo consecuente con este mes sanmartiniano, Carlitos ofrecerá una cueca de la autoría del mendocino Hilario Cuadros y del paraguayo Félix Pérez Cardoso, titulada Los 60 Granaderos. Adelante, Carlitos. Hola a todos. Bueno, quiero aprovechar este encuentro para saludar a todos los rotarios y ante la proximidad de un nuevo aniversario del fallecimiento del Libertador General San Martín, voy a interpretarles una cueca muy bonita en homenaje al Libertador y a sus granaderos que lucharon con él. Los 60 granaderos. Se arrodillaba un arriero
inmejorables corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Nuestra Señora de Cuyo contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles, con que se adorna mi patria. Es Mendoza la guardiana, por ser la tierra más gaucha. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy atinado la elección de este tema. Bueno, le paso a Viviana por compañerismo. Bien. Bueno, vuelvo a tomar la palabra, pero esta vez para festejar. Este es nuestro momento de festejar los acontecimientos familiares de los socios del club, y también, bueno, vamos a compartir si hay algún acontecimiento familiar que quieran compartir algún integrante de los otros clubes presentes o de la Asociación Sanmartiniana. A ver, si quisiera arrancar nombrando yo. Eli, ¿estás? Eliana Suárez. Eli estaba. Hoy estaba. A ver, Eli. Estaba. Bueno, como es. Eliana nos va a hacer a todos los socios del club, tíos abuelos, o sea, vamos a tener un bebé en el club, y además el 5 fue su cumpleaños, y también el de su pareja. Ahora le paso la pelota al presidente para que, a ver qué acontecimiento familiar tiene para compartir. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi señora Mariana. Hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Es un gusto que estés con nosotros compartiendo el cumpleaños. Andrés, en agosto, ¿qué acontecimientos tuviste? No, en agosto, el 2 de agosto, fue el cumpleaños de Serafina. Muy bien. ¿Alguien más, a ver, que quiera compartir con nosotros? El 8 de agosto fue el cumpleaños de una de mis hijas, Malena. Me había olvidado. Feliz. Bueno, al final cantamos todos el feliz cumpleaños, si les parece. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Diana, perdón. Perdón, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, Marcelo. Bien, dentro de la Asociación Sanmartiniana tuvimos los días pasados el de Santiago Roland, Melina Rossini ayer, el 16 el de María y el 24 el de Quito Costa. Así que tenemos agosto bastante... con bastante festejo. Muy bien. Por eso después lo cantamos. Cantamos por los pasados. A ver, ¿alguien más tiene algo que compartir? Yo cumplo años el 14.
de Rancho, de la ciudad de Rancho. Muy sí. bien. Bien. Muy bien. Bueno, hagámosles competencia a Carlitos y cantemos entre todos un feliz cumpleaños. Nos ayude, Carlitos. Habiliten los micrófonos, vamos. Vamos. Dale, Carlitos, hola. vamos. Perdónenme, ¿me escuchan ustedes? Sí, Carlitos. Sí. Bueno, no, quería agradecerles la posibilidad de participar en un evento tan importante, felicitarlos por la labor solidaria que realizan y la verdad que me desayuné mucho, lo mismo como dijo Guillermo, hablamos mucho de San Martín, pero la verdad que sabíamos que era correntino, pero y un poco más, pero nos enseñó un montón de cosas del general San Martín y bueno, quería agradecerle que me hayan permitido participar. Para mí ha sido un gusto, eso solamente. Y para nosotros un honor. Cantamos, dale, orientanos, diriginos al feliz cumpleaños. Bueno, pero que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. ¡Un aplauso! Gracias. Que tengamos siempre si cosas lindas para compartir y festejar. Si ustedes me permiten, yo lo voy a abandonar porque tengo que preparar, para este fin de semana me pidieron una participación similar, se cumple la semana que viene el Día del Folclore Mundial y del Folclore Argentino, y el CEC, el Centro Educativo Complementario, me llamaron hoy si podía colaborar en algo así como hice con ustedes, y tengo que preparárselos, entonces les pido disculpas, lo voy a abandonar. Pero estuvo muy bueno. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlitos, por tu colaboración. Gracias. Bueno, señor presidente, le dejo la reunión a su cargo. Bueno, le voy a dar la palabra al gobernador designado para el periodo 21-22, Orlando Moretti. Muchas gracias, presidente. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Buenas noches otra vez para los que no saludé al principio. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a participar de esta hermosa reunión, evocando al Libertador y con tantas visitas de otros clubes. También hacerle llegar un abrazo al amigo Germán González de Puebla, amigo de Lobos, y ya también lo considero amigo de Chascomús. La verdad que continúan con la tradición de aquellos tiempos en que yo llegué al club, por allá por el 96, donde cada reunión tenía la participación de cada comité, donde seguíamos la línea de trabajo que están siguiendo hoy después de 20 y tantos años. Felicitaciones por eso. La Rueda, que también sigue trabajando, y a la agrupación de Sanmartiniana, que hoy ha engalanado esta reunión. Ha sido realmente una muy, muy linda reunión, y viendo, como mencionaba, que están próximos a cumplir los 80 años, les cuento que hoy por hoy yo pertenezco, después de mi recorrido laboral por distintos clubes que también me llevó el trabajo Rotarios, estoy en Chascomús y el año que viene también cumplimos 80 años en Chascomús. Somos casi hermanos, se puede decir, porque el Club Rotario de Chascomús es de enero del año 41 y ustedes están ahí nomás. La idea nuestra es festejar los 80 después que pase el verano, tal vez va a coincidir con la fecha de ustedes allá por marzo o abril. Esperemos que podamos hacer una linda fiesta, que haya pasado todo esto, esta pandemia que hoy nos tiene a todos, cada uno en su casa, y encontrarnos en un abrazo. Así que esto excelente, lo de entablar lazo de amistad con clubes de otras partes del mundo. México, bueno, es un país donde
donde hay muchos argentinos también por allá. Recuerdo que cuando estuve por Lobos, un hijo mío en un intercambio de jóvenes del Rotary Club de Lobos con el distrito de Tabasco, estuvo con otras chicas lobenses en Villahermosa, pasando un tiempo por allá, y siempre se acuerda y siempre sigue manteniendo contacto y amistad con los compañeros de ese intercambio y con las familias anfitrionas. Así que todos lindos recuerdos que han surgido en esta noche. Bueno, les agradezco nuevamente. Espero pronto poder estar por allá. Seguimos por el momento a través de las pantallas, pero realmente yo lo estoy sintiendo ante la falta de la posibilidad física, lo estoy sintiendo como algo que igual nos mantiene muy cerca, que nos permite vernos y sentir las emociones casi de la misma manera que si hubiésemos estado frente a frente. Bueno, no les quiero quitar más tiempo porque esta reunión seguramente tiene más cosas. Presidente, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por haberte acordado de invitarme. Y para todos, felicitaciones por esta linda reunión. Les mando un abrazo fuerte de Chascomús. Y para los viejos amigos del club también, un abrazo. Espero verlos pronto. Buenas noches y muchas gracias. Por supuesto que sí. Bueno, Orlando, muchas gracias por tu acompañamiento de hoy. También te quiero agradecer porque nos acompañaste en el cambio de autoridades. Para nosotros es muy importante la presencia y tu acompañamiento, que es casi permanente. Estamos muy agradecidos. Bueno, vamos a proceder a arriar las banderas y luego, si me permiten, me voy a despedir de todos ustedes con algunas pequeñas palabras. Bueno, me quiero despedir con un agradecimiento. En primer lugar, a todos los socios del club, a todo el trabajo que han tenido los comités, los informes que han generado, en la rueda de familia, lo de las partes efemérides, el momento rotario. Muchas gracias a todos. Cuando empezamos la reunión dijimos que esta era una reunión diferente y movilizadora. Y creo que lo ha sido, porque todo esto que era nuestra reunión semanal de los lunes, se ha visto enriquecida por la presencia he visto que hay amigos de Rotary Club de Montes, de Cañuelas, de Marcos Paz, de Ranchos, a los cuales les agradezco su presencia. Hemos tenido la palabra y el acompañamiento de nuestro nuevo amigo mexicano, Germán, que nos ha transmitido su vivencia como rotario, la visión que tiene de Rotary y lo que le ha generado la reunión que hoy ha compartido con nosotros. También la asociación nos ha explicado cuáles son sus trabajos, las cosas que hacen, con el entusiasmo y la vivencia que lo hacen permanentemente. El señor Guillermo Bayo nos ha ilustrado realmente con las actitudes de renunciamiento del general San Martín. Hemos tenido un acompañamiento de un artista local, al cual todos queremos mucho, que es Carlitos Leiva. Y hemos terminado al último con la palabra de un futuro gobernador de distrito, que lo consideramos un amigo del Rotary Club de Lobos. Por eso creo que además de haber sido diferente, movilizadora, ha sido enriquecedora. Y realmente doy por terminada la reunión, pero con una satisfacción muy grande. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias.
Pues yo quiero agradecerles mucho su hospitalidad, su nueva amistad, y me daría mucho gusto que me dieran la oportunidad de seguir eventualmente sesionando con ustedes. Para nosotros es un poco difícil, para mí es un poco difícil el tema del horario, porque ustedes sesionan a las 8 de la noche, que todavía son las 6 de la tarde acá, que para nosotros es hora de trabajo. Pero de cualquier manera me daría mucho gusto que me dieran la oportunidad de sesionar eventualmente con ustedes. Y quiero comentar algo más. Ahorita que el futuro gobernador comentó acerca de los intercambios, yo quiero plantearles que más allá de la intervención de la Fundación, de la intervención de Rotary International como tal, recordemos que también en Rotary tenemos un programa de amistad, y en un momento dado, si alguno de los jóvenes bonaerenses o argentinos quisieran venir a hacer un año escolar acá, tenemos muchas familias que estarían dispuestas y con los brazos abiertos a recibirlos. Bueno, muchas gracias, Germán. Es una nueva posibilidad que nos das, que por supuesto lo vamos a tener más que en cuenta. Como te dijo Andrés, puede ser que vengas pronto a la Argentina y tenés un paso obligado por nuestra ciudad. Te vamos a recibir con la hospitalidad no virtual, sino con la de un abrazo, como nos merecemos los rotarios. Así Muchas que gracias. esperemos verte pronto acá. Muchas gracias. Me Muchas voy con muchas interrogantes que ojalá y el día de mañana tenga yo la oportunidad de platicar con ustedes. Son tantas cosas tan bonitas las que he visto el día de hoy. La pasión que Guillermo despliega en su presentación, esta camaradería entre todos ustedes realmente me deja un agradable sabor de boca. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, Germán. La reunión terminó. Si quieren seguir conversando, seguimos, no hay problema. Ah, perfecto. Chao, Gaby. Nos vemos. Chao, Gabriel. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Sergio. Chao, chao. Gracias, Sergio. Chao, gente. Chao, Chao, Chucho. Todo bien, todo bien. Todo Dos bien. comisiones, gracias. Chao, chao. La 2 y después la 1. Ya me Bien, perdí bien. la reunión a través de mi teléfono porque no pudimos conectarle el audio. Entonces ustedes ven la imagen, pero bueno, está en mi teléfono escuchándolos a todos. Bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Gracias. Chao, Germán. Estamos en contacto, Germán. Claro que sí. Gracias. Gracias. Prepara el tequila, Germán. Prepara el tequila. Ese ya está listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Bien. Germán. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy linda la reunión. Hasta luego. Gracias a ustedes por estar presentes. Gracias. Gracias por estar. Bueno, gente, buenas noches. Chao, Miguel. Chao. Gracias, Chao. Orlando. Chao, Quito. Hasta luego. Gracias por estar. Gracias. Chao.